Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a comenzar con nuestro módulo 2 de lo que sería el taller de elementos esenciales en ética. Y para ello el módulo 2 va a tener como título Elección de control y estándar de atención. Vamos a tener como ponente a nuestra asistente de difusión, Valeria Luz Maucay Campos, que es estudiante de medicina del octavo ciclo y ha sido también la paz directora del Comité Permanente de Difusión de nuestra sociedad científica. A la vez está certificada en lo que sería este curso de elementos esenciales en ética. Vamos a darle el pase a Valeria y bueno, previo a ello, de recordarles que al finalizar la ponencia, nosotros hacemos el pase de lista final donde tienen que juntar una captura y tener en cuenta que como máximo se tiene la tolerancia de 3 inasistencias de las 11 ponencias que vamos a realizar. Bueno, ahora sí daremos el pase. ¿Se me escucha? Sí, Valeria. Ya es listo, gracias. Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con lo que es la sesión 2 de este taller, que es sobre los elementos esenciales en ética. Para empezar, siguiente, vamos a empezar brevemente con lo que es una pequeña introducción al tema. Listo. Ya, iniciando. Primero, cuando hablamos bastante de lo que es este tema de cómo es la elección de control, estándar de atención, hay que tener en cuenta, declararemos de que la elección de un grupo de tratamiento de control va a estar afectado por muchos aspectos que se van a llevar a cabo en esta investigación, ¿no? De la cual lo más importante va a ser que sea éticamente aceptable, ¿no? Para ello vamos a tener 3 categorías de control o 3 aspectos que van a ser importantes para saber si estamos realmente haciendo un trabajo que es éticamente aceptable, ¿no? Primero tenemos el comparador activo, el placebo y el tratamiento estándar. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos a detalle más adelante, pero ya un poco vamos conociéndolos, que van a ser los 3 ejes principales de todo lo que va a ser esta parte de la sesión 2. Ahora, cuando hablamos de lo que son los ensayos de control activo, mencionamos de que como es para considerar lo que es el estándar de atención disponible, que va a estar para los participantes, saber qué tanto va a ser este nivel, va a ser aceptable, hay que tener en cuenta que no siempre vamos a poder repetir o no realizar lo que es un estudio en un país, no va a ser necesariamente idéntico en otro país, debido a que hay, por ejemplo, puede haber problemas quizás en cuanto a lo que es sus leyes, su legislatura, puede también haber lo que es ciertas trabas quizás para acceso a algunos medicamentos, quizás en ese país no están permitidos, o también dificultades para poder entrar en comunicación con la población, o sea, va a haber muchas trabas al respecto, ¿no? Por ello que estas 3 categorías nos van a permitir saber si estamos encaminándonos por un buen camino en cuanto a la parte ética. Ahora, vamos a mencionar de que hay un acuerdo general sobre que en los ensayos de control activo son los que presentan menos riesgo de daño para los participantes individuales de la investigación que los ensayos controlados con placebo, ¿no? Vamos a hablar más adelante un poquito más de cada uno de ellos, pero en general este ya tiene que quedarse ya desde de ahorita. Esto se va a dar, ¿por qué? Porque cuando estamos con un control activo, ya estamos viendo un tratamiento activo, sí estamos hablando de una línea que ya se está usando como un tratamiento estándar, ¿no? Ya ha sido previamente probado y estamos haciendo más un tema de cómo se puede trabajar con esta a largo plazo, ¿no? En cambio, cuando hacemos con un placebo, estamos trabajando para ver si quizás este medicamento puede ser beneficioso, tal vez de manera superior o quizás de manera inferior, que vamos a ver más adelante. Ahí sí estamos teniendo un cierto riesgo, un riesgo que va a ser un poco mayor que el control activo, ¿no? Por ello es que para cuando trabajemos con placebos van a pedir muchos criterios de valoración, van a pedir también lo que es tamaño de muestra, porque si trabajamos, por ejemplo, con una muestra que es de, por decir, 100 personas, de las cuales vamos a ver cómo trabaja el medicamento frente a una población, por decir, de 1000 personas, obviamente la que va a primar va a ser la de 1000 porque nos va a dar una mayor cantidad de información, ¿no? No es como decir si encontramos que en la menor población hay menos efectos secundarios, no necesariamente va a estar relacionado a que el medicamento no es menos dañino, ¿no? Porque puede ser que en esta población, como una muestra pequeña, no muy significativa, puede salir esa idea, pero no hay que relacionarlo de esa manera incorrecta, ¿no? A ver, siguiente. Con esta breve introducción ya vamos a ver lo que es la segunda parte. Ahora, cuando hablamos de lo que es la elección de control,
¿no? Habíamos mencionado que cuando vamos a realizar lo que es la elección de control y del estándar de atención, va a haber muchos aspectos del ensayo que van a ser importantes y que se van a ver afectados, ¿no? Entre ellos va a estar, por ejemplo, lo que habíamos mencionado al inicio, que sea éticamente aceptable, luego el criterio de valoración, ¿no? Qué tan significativo también es la muestra, también va a afectar mucho cómo se va a interpretar los resultados, si es que podemos minimizar lo que es quizás los riesgos, el sesgo, cómo va a ser recibido tanto para el análisis del público, el análisis científico y otros más, ¿no? Ya. Yendo a lo que es la parte de cómo vamos a evaluarlo, ¿no? Los que habíamos mencionado, los tres principales ejes, ¿no? El comparador activo, el placebo y el estándar del cuidado, ¿no? Estos van a ser necesarios para saber si en este ensayo clínico que se va a llevar a cabo es éticamente aceptable para poder replicarlo, también para poder desarrollarlo y también para que sea aceptado por las entidades encargadas de lo que es las regulaciones, ¿no? De ver que se estén cumpliendo lo que son los elementos, ¿no? Esenciales para poder replicarlo quizás a futuro, saber si ha sido realizado adecuadamente, podemos aceptar o no estos resultados, ¿no? Todo esto está dentro también de lo que son las directrices de la ICH-10, ¿no? Que es parte de la entidad que también se encarga de lo que son las buenas prácticas clínicas. Siguiente. Ya. Yendo a lo que es el control activo, primero hay que considerar algunos puntos previos, es de que cuando vamos a aplicarlo a lo que es a un protocolo de investigación, un ensayo clínico, un estudio, hay que pensar primero cómo va a afectar, si está realmente trabajando de manera correcta con lo que es nuestro estudio, por ejemplo, si es que este control activo realmente ayudará a mejorar la validez de nuestro estudio. Quizás nosotros pensamos de que la capacidad que vamos a realizar para determinar la sensibilidad, o si evaluar el tamaño de cómo va a ser la muestra, o si vamos a trabajar en un estudio que va a ser multirregional, es decir, va a ser más de un país o quizás en regiones alejadas, el control activo va a estar disponible en todos esos lugares o no, ¿no? Esa parte también se ve mucho con lo que es la adaptabilidad, si hay acceso o no a estos tipos de servicios, ¿no? Pero más que nada, cuando hablamos de lo que es un control activo, lo vamos a definir como una intervención efectiva, ¿no? Que ya haya sido establecida. Es decir, cuando tenemos un grupo de participantes de una investigación y vamos a realizar lo que es una intervención ya sea diagnóstica, terapéutica o preventiva, todos ellos estamos buscando darles lo que es una intervención efectiva, es que esté previamente establecido en algún tipo de protocolo, línea de tratamiento o en algún antecedente ya basado, ¿no? Que sea aceptado de manera general por la comunidad científica y la comunidad médica. Y no, obviamente tiene que haber sido ya demostrada que es eficaz para el tratamiento de esta enfermedad o esta afección, ¿no? Ya sea la parte de los síntomas, quizás el mecanismo, ¿no? El tratamiento. Por eso que vamos a hablar de que la ventaja que tiene principalmente cuando realicemos un control activo es de que vamos a reducir las preocupaciones éticas porque, como ya he mencionado, esta intervención eficaz ya ha sido demostrada para el tratamiento, ¿no? Previamente, ya sea para la parte terapéutica, diagnóstica, pero lo importante es que ya ha sido, como ya ha sido demostrada, está justificada, ¿no? Está justificada de que sí se puede aplicar en este paciente, porque ya hay una base que, ¿no? Que establece que es el modo a seguir, ese lineamiento al respecto que se debe trabajar, la intervención que se debe realizar, ¿no? Por ello, vamos a tener en cuenta que cuando el control activo, como no nos plantea lo que es demasiadas preocupaciones éticas, porque ya hay un antecedente, va a haber tres lineamientos que otra vez nos van a indicar si realmente estamos yendo por el camino correcto o no, ya que aunque el control activo nos reduce lo que son las preocupaciones éticas, no por ello va a decir que ya no va a haber preocupaciones éticas, ya que como tal, como vemos siempre en los tratamientos, conforme va pasando el tiempo, va evolucionando la medicina, vemos de que no siempre el tratamiento que en un inicio se colocó para lo que es una enfermedad, una patología, ¿no? Una condición, no va a ser algo definitivo, puede cambiar, ¿no? Conforme se van haciendo los estudios, se pueden encontrar quizás efectos secundarios a largo plazo que en ese momento no se vieron, ¿no?
Por ello, al momento de pensar en lo que es el control activo, vamos también a entrar a tallar en lo que es, primero, la equidad de comparación, la disponibilidad y el acceso, cuando queramos hacer lo que es nuestro protocolo, nuestros ensayos clínicos, ¿no? Con lo que es el control activo. Para empezar, siguiente, cuando hablamos de lo que es tanto en cuanto a los controles activos, hablamos tanto de lo que es la equidad, de comparación, la disponibilidad y el acceso. Primero, cuando hablamos de la equidad de comparación, estamos refiriéndonos a lo que es la selección justa y el uso de comparadores activos, es decir, ya tratamientos establecidos, ¿no? En ese tipo de resultados, por ejemplo, si tenemos lo que es en la parte de realizar en un paciente esta intervención eficaz, esta línea de tratamiento, darle lo que es una dosis, una formulación, un tipo de medicamento quizás genérico, quizás de un laboratorio, ¿no? Hablan mucho de que puede prestarse a sesgos, ya que muchos de estos ensayos, como habíamos visto en otras ponencias anteriores, en cuanto a lo que son los ensayos clínicos, está el problema del patrocinador o el promotor, el que está financiando este ensayo clínico y puede optar para que nosotros usemos algún tipo de medicamento o fármaco que esté relacionado con algún tipo de laboratorio en específico, ¿no? Lo cual puede prestarse a sesgos para el momento de realizar el ensayo clínico, ya que estamos, como este está patrocinado, el promotor puede dar estas disposiciones, ya que ellos son los que están financiando todo el ensayo clínico. Y si ellos deciden de que se va a trabajar con un fármaco debido a una relación con lo que sería quizás un laboratorio privado, ¿no? Esto hace que este diseño de investigación introduzcan sesgos y también los mismos resultados. Por ello, para evitar esto, siempre se habla de que el momento de seleccionar estos comparadores activos tienen que ser de manera justa, ¿no? Debe ser tanto seleccionado y usado de manera justa, teniendo en cuenta tanto lo que es la intervención de la investigación, el tipo de comparador, la dosis, el régimen de la dosificación de este fármaco, la formulación, saber si va a ser realmente útil o no para nuestra investigación, más allá de la relación que pueda tener quizás en la parte económica, quizás en relación laboral con ese laboratorio, capaz nos da algún tipo de facilidad ese laboratorio si utilizamos este fármaco, ¿no? Hay que evitar ese tipo de relaciones porque lleva sesgos en nuestro trabajo y también hace que ya no se ve de manera imparcial la comparación, lo cual va a llevar a algún tipo de que al momento de dar quizás los resultados no puedan ser del todo transparentes o no puedan ser bien recibidos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lo que es la disponibilidad del acceso, vamos a tener en cuenta de que, como mencionamos al principio, no siempre vamos a poder tener acceso o disponibilidad a ciertas líneas de tratamiento, así como servicios médicos también. Esto depende mucho en la región que se encuentre el estudio. Por ejemplo, va a haber países en los cuales la intervención, va a haber, por ejemplo, países en los cuales esta intervención, creo que hay un micro prendido de alguien, ya lo apagaron. Ya. Cuando mencionamos lo que era disponible el acceso, hablamos de que esa intervención eficaz ya establecida, es decir, esta línea de tratamiento, puede que no sea factible, ¿no? Por ejemplo, en algunos países quizás este fármaco no está disponible por motivos quizás económicos, no tienen algún tipo de tratado comercial con esta empresa, con este laboratorio para poder acceder, su ministerio quizás está en contra de usar este laboratorio, ¿no? O también puede ser que no es del todo accesible, es decir, no es accesible quizás para un sector de la población debido a que su llegada es en pequeñas cantidades, ¿no? O quizás el mismo ministerio o quizás el ente de Secretaría de Salud, según sea el país, considera que esta línea de tratamiento no es del todo adecuado para ellos o no quieren establecerlo, algún tipo de problema quizás político, social. Hay muchos factores que pueden alterar, ¿no? Que pueden intervenir en esta parte de lo que es la disponibilidad y el acceso, ¿no? Por ello, al momento de realizar lo que es el diseño de la investigación, hay que hacer previamente un research al respecto de lo que vamos a utilizar con estos participantes de la investigación, si es que en su país es posible trabajar con este fármaco o no, ¿no? También de la misma manera saber que si en caso no fuera factible, ¿no? Si hay algún tipo de tratamiento previsto que trabajen ellos para ese tipo de, lo que es ese tipo de enfermedad, saber si hay algún tipo de tratamiento optativo o que se pueda adaptar a su realidad, ¿no? Para poder ver si esta nueva intervención quizás pueda ser útil y asequible también para el mismo país, ¿no? Buscar un tratamiento dentro de los cuales pueda adecuarse a su realidad, ¿no? Eso es bastante importante. Siguiente. Ya.
Ahora yendo a lo que es el placebo. Ya, vamos a definirlo primero al placebo. Cuando hablamos de los ensayos controlados con ya placebo, va a ser, habíamos mencionado lo que es una de las formas más confiables para lo que es demostrar si hay una intervención que sea segura y eficaz, ¿no? Porque nos da lo que es una base de comparación. Podemos comparar ¿no? con un placebo y con un medicamento o fármaco que esté a punto de entrar a circulación o que queramos realizar nuevamente un tipo de estudio sobre este medicamento que quizás ya está en circulación, ¿no? Para ello, hablamos de que cuando usamos los placebos, son ensayos controlados que nos dan buena sensibilidad de ensayo. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de poder distinguir si este tratamiento o es eficaz o, no es, o es ineficaz. Es decir, si está funcionando realmente o no está funcionando realmente, ¿no? Además de que cuando hablamos de las intervenciones, podemos saber, podemos realizar lo que es bastante los controles de sensibilidad en estos pacientes, ¿no? De forma rápida y más que nada transparente. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es un ensayo de placebo, tenemos por decir un ensayo clínico en el cual queremos ver si un medicamento que ya está siendo utilizado como una línea de tratamiento para alguna enfermedad, queremos ver si realmente está funcionando o no, le podemos trabajar en modo comparativo con un grupo control, grupo de intervención, y vemos de que a uno le vamos a dar el placebo, obviamente acá estamos trabajando con lo que son los ciegos, es decir, no le vamos a indicar al paciente quién está recibiendo tratamiento, quién no. Todo eso tiene que ser explicado, que ya se verá más adelante en la sesión de consentimiento informado. Explicarles siempre lo que se va a realizar y al momento de ver quién está realmente presentando lo que es quizás una mejoría o está viendo algún cambio con esta nueva medicación o no. Ahí podremos saber, ya que como ellos no saben si están recibiendo el medicamento o el placebo, ¿no? Puede es eficaz o es ineficaz. Es la importancia que tiene lo que es las investigaciones con placebo. Nos da una línea de base sólida para saber si realmente está funcionando o no. Siguiente. Ya, ahí está, ahí está. Ya. Cuando hablábamos lo que era, ¿no? Siendo con la idea del placebo, en cuanto a los ensayos de control activo, esta va a tener el objetivo de demostrar la superioridad o la no inferioridad. ¿Qué quiere decir? Va a suceder de que nosotros puede ser que queramos primero tener un tipo de ensayo controlado en el cual trabajamos con un placebo, pero queremos ver si ese ensayo está diseñado, ¿no? Para mostrar si ese medicamento es mejor, es decir, está mejorando la situación o la condición del paciente o no. Pero cuando hablamos de lo que es un ensayo que está relacionado a la no inferioridad, quiere decir de que este medicamento es tan bueno como este otro. Es decir, ambos funcionan o es que este funciona en menor medida, ¿no? ¿Qué tanta eficacia tiene? Quizás este me soluciona el problema o me mejora los síntomas de una manera en quizás en unas 4 o 6 horas. En cambio, este me lo mejora recién pasada las 8 horas, es el efecto, o los efectos, tiene muchos efectos secundarios, agregados, ¿no? Ya vamos por más por la parte de que sí funciona, pero queremos saber qué tanto, en comparación con otros medicamentos. Por eso, va a haber dos ideas al momento de trabajar con lo que son los placebos. La primera menciona lo que es cuando trabajamos para mostrar superioridad, pero carece de sensibilidad. Y la segunda, cuando tenemos que demostrar la no inferioridad, pero carece de sensibilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si tenemos un estudio de ensayo clínico en el cual queremos demostrar la superioridad de este medicamento, ¿no? Queremos ver de que la intervención es superior al placebo. Es decir, si le damos el placebo, si le damos a un grupo lo que es el placebo y a otro medicamento real, se puede observar de que el medicamento, al grupo que se le ha otorgado el medicamento, realmente está mostrando una mejoría, ¿no? Ahí ya vemos que hay una superioridad. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la sensibilidad? ¿Qué pasa si carece de sensibilidad? Es decir, no nos está brindando los suficientes datos, ya sea en la parte, como son los efectos, quizás en la parte de efectos secundarios, o la muestra es muy pequeña, o no está dando realmente una verdadera diferencia entre el placebo. Entonces vamos a hablar que no podemos decir que es eficazmente superior. No podemos decirlo porque quizás trabajamos con una muestra muy pequeña, y lo cual no es significativa, o no vemos o no estamos tomando en cuenta de que quizás este medicamento da demasiados efectos secundarios y al hacer un balance entre los beneficios y los efectos secundarios no vale realmente la pena, ¿no? Por lo cual no tiene la suficiente sensibilidad, entonces no podemos declarar a que es superior.
De igual manera, yendo a la parte de no inferioridad, si de igual manera esta de acá carece de sensibilidad, es decir, la muestra poblacional es pequeña, los efectos secundarios, o no muestra realmente una diferencia en cuanto al usar el placebo o el medicamento, vemos que no hay una diferencia significativa en los pacientes, ¿no? De igual manera no podemos hablar de que si esta realmente es eficaz o no. Espera un momento, ya lo omití. ¿No? Entonces, siempre va a ser importante lo que es la sensibilidad en el ensayo, ¿no? Más allá de si trabajamos con el placebo o no, para demostrar ya sea la superioridad o la no inferioridad del medicamento, ¿no? Para ver si esta intervención quizás, a pesar de que ya está preestablecida, ¿no? Puede pasar de que ya hay un medicamento ya establecido para esta patología, pero cuando hagamos este ensayo quizás de no inferioridad, veamos que realmente no está ayudando al paciente, ¿no? No es del todo eficaz o sus efectos secundarios son demasiados para poder pensar en un beneficio, siempre hay que tener en cuenta estos datos que van a ser la sensibilidad, la cual nos va a ayudar a apoyar nuestra teoría de si es eficaz o no. ¿Ya? Siguiente. Ya. Ahora, cuando hablemos de lo que es siendo con la idea del placebo, esta va a tener que llevar de la mano con la justificación ética, ¿no? Habíamos hablado que en la elección del control, tanto en la parte del control activo, ya nos quitaba un peso de encima porque no había tantas responsabilidades éticas, ya que estamos trabajando con algo ya establecido. En cambio, cuando trabajamos con placebos, y como ya estamos trabajando con lo que es la parte de la sensibilidad del ensayo, esto engloba tanto, por ejemplo, lo que es la parte de quizás síntomas, si aumentan o disminuyen con ese nuevo tratamiento en comparación del placebo, si hay una diferencia significativa, o si hay una tasa de respuesta demasiado alta al placebo, como puede suceder en algunos ensayos, ¿no? Más que nada, este tipo de ensayos puedes observarlo, por ejemplo, en los ensayos que están referidos a la parte de salud mental, como es la depresión, esquizofrenia, ¿no? Puede verse casos, ya que siempre la mente humana va a ser mucho más poderosa y puede engañarnos, ¿no? En esos casos, por eso, hay que tener mucho cuidado al utilizar el placebo, hay que demostrar la eficacia, ¿no? Por ello, cuando vamos a utilizar, ya lo acepté, ya. Con eso, cuando vamos a trabajar con lo que es el placebo, tenemos que detectar rápidamente lo que son señales de seguridad, ¿no? Saber si realmente estamos trabajando de la manera correcta con el placebo o no, porque puede prestarse también para equivocaciones. Para eso hay que tener algunos tipos de señales de seguridad, o sea, saber si estamos yendo por buen camino en el sentido de que le damos el placebo a un paciente, pero él no debe saber, obviamente, ya que estamos trabajando con ciegos, para saber la sensibilidad, pero en este tipo de enfermedad, si no le damos el medicamento real, puede que haya un empeoramiento de sus síntomas, ¿no? Hay ese riesgo, hay que informar al paciente al respecto, o sea, explicarle qué puede pasar como qué no, para que se tente a lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Para saber si realmente está de acuerdo con lo que es el utilizar el placebo. Pero también está el problema de que a veces pueden pensar que están recibiendo el medicamento cuando están recibiendo el placebo, ¿no? También ese es el problema que se presta. Por ello, para evitar esos tipos de problemas, antes de utilizar en cualquier tipo de ensayo clínico, lo que es el placebo, tienes que tener lo que es la justificación ética, que se va a basar en 3 puntos. Primero, debe haber razones metodológicamente científicas sólidas para utilizar el control del placebo. O sea, debes explicar por qué vas a utilizar el placebo, por qué tienes que optar por ese tipo de diseño de estudio, ¿no? Tienes que explicar los beneficios, que va a haber para poder ver si realmente ese tratamiento a futuro está ayudando o no, o quizás para saber si ese tratamiento que va a ser nuevo, quieres que entre en circulación, para ver si va a pasar los procesos y todo, realmente es confiable, ¿no? El otro punto importante es retener una intervención efectiva establecida, no va a resultar daño. Es decir, de que cuando hagamos esa intervención, ¿no? No va a causar ningún tipo de daño en nuestro paciente, porque está el problema de que puede ser que aumente los síntomas, ¿no? De la enfermedad. Puede pasar, estás corriendo el riesgo con ese tipo de intervención. Por ello, tú tienes que demostrar que no va a haber ningún tipo de daño en el sentido de que más allá del riesgo, más allá del daño que puede haber de manera mínima con el medicamento propiamente, ¿no? Quizás los efectos secundarios propios de un medicamento que puede ser el dolor de cabeza, las náuseas, ¿no? Cosas así, pero no a lo que iría a que el paciente tenga un cuadro clínico que ya se exacerbe,
propio de su enfermedad. Hay una exacerbación, un empeoramiento, ya un deterioro, ¿no? Luego, el otro punto importante es de que siempre deben haber brindado su consentimiento informado. O sea, vas a explicarles de por qué, cómo va a ser el trabajo, que puede que reciban el medicamento real como que reciban el placebo, pero esto para qué va a servir, ¿no? Hay que explicarle todo esto al paciente, ¿no? O al participante para que ellos puedan brindar su consentimiento informado de forma voluntaria, ¿no? Y eso es importante porque de esta manera es de que tú ya estás justificado de manera ética de que tanto los participantes están enterados de todo lo que conlleva el trabajar con este placebo, ¿no? También has demostrado de que esa intervención no va a causar quizás, ¿no? Una progresión irreversible de su enfermedad o un sufrimiento indebido, ¿no? Y de que este control de lo que vas a realizar con el placebo está científicamente validado, ¿no? Tienes una razón científicamente sólida para poder utilizarlo. Siguiente. Ya. Ahora pasando al tercer punto que era del estándar de cuidado, primero cuando hablamos lo que es del estándar de cuidado hay algunos puntos a considerar previamente antes de entrar de lleno al tema, ¿no? Cuando hablamos del estándar de cuidado, lo que habíamos mencionado, primero, saber si realmente estos participantes han sido asignados al azar o no. Va a ser importante. De que para que sea de manera justa, ¿no? E imparcial, todo esto debe ser asignado al azar, ¿no? El recibimiento quizás de placebo, el tratamiento real, todo para poder llevar un estudio correcto. Luego, en caso de la atención brindada que queremos realizar en el estudio, no podemos ajustarlo al estándar de atención local, lo que les he mencionado, no siempre vamos a poder acceder a los mismos servicios en una parte del mundo y otra más, ¿no? No siempre se va a poder lograr que sean iguales, o al menos lograr ajustarlas, ¿no? Puede haber diversas pegas, puede haber diversos problemas, lo que habíamos mencionado al inicio, que no siempre vamos a poder adaptarlas. En ese caso, si es que no podemos optar por el estándar de atención global, ¿en qué difiere o en qué tanto difiere esta atención local de la atención global, ¿no? Sobre todo cuando vemos lo que es en países bajos recursos, esta atención que vamos a darle a nuestro grupo, si bien no puede coincidir o no con el estándar local o con el estándar global, es decir, dentro del mismo país, puede ser que no encaje su estándar, por decir, su tratamiento no es el adecuado o no se acerca a lo que es a lo que se trabaja a nivel global, ¿no? Quizás los lineamientos de la OMS. Pero ¿qué pasa? Dentro de un mismo país hay muchas realidades. Puede pasar de que quizás el tratamiento que se trabaja en ese país no es parecido al que se trabaja en otros países. Ya, puede suceder. Pero ¿qué pasa? En las regiones más alejadas o en grupos poblacionales de bajos recursos no pueden acceder tampoco a este. Es decir, no pueden ni acceder tampoco al el que su país trabaja. Puede haber ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra cómo podemos hacer que este trabajo sea éticamente aceptable si no podemos trabajar con el estándar ni global ni local. ¿Cómo podemos buscar de que se evite la explotación? Es decir, no estamos trabajando con estos pacientes con un estándar ya establecido, incluso en su país. No podemos trabajar con eso porque no se puede acceder. Hay dificultades, hay pegas, ¿no? Ahí tenemos que buscar la manera de cómo adaptarlo para saber si realmente esta población recibirá los beneficios o no, porque si no, no vale de nada si le estamos dando algún tipo de tratamiento que a la larga no va a ser eficaz, no le va a brindar ningún tipo de beneficio o que va a ser inconcluso, ¿no? Siguiente. Ahí está. Ya. Hablamos de que en el estándar de atención, ¿no? Habíamos hablado de que va a haber, a nivel de atención, pueden recibir una atención especial, ¿no? Cuando los estudios son realizados a nivel internacional o involucran a varios países o regiones, donde si bien las prácticas médicas pueden diferir, ¿no? Puede haber este problema. O también puede pasar de que en algunos países, sobre todo los países que son de bajos recursos, quizás los estándares médicos locales son inadecuados en comparación con lo que podría ser un tratamiento médico ya de un país desarrollado, con mejores recursos médicos, ¿no? Puede haber ese problema de diferencias.
Por ello, para eso tenemos que buscar la manera de abordar a este problema para evitar cualquier tipo de responsabilidad ética que puede llevar, ¿no?, en nuestro protocolo. Cuando estamos ya planteando lo que es el protocolo, haciendo el diseño de investigación, tenemos que tener en cuenta de que hay que adaptarlo a su realidad, ¿no? Y el otro problema que lleva mucho lo que es el estándar de atención es este término. ¿Qué pasa? El término de estándar de atención, primero, el problema es que muchas veces no es utilizado de forma correcta en los protocolos, ya que el estándar de atención tiene una idea que puede variar en cualquier país, incluso en las mismas regiones, localidades, ¿no? Lo que es un estándar de atención para nosotros puede ser una realidad totalmente distinta para otra localidad, otro departamento, incluso otro país, ¿no?, otro continente. Puede variar demasiado. Por eso de que hablamos de que este término no tiene una definición médica verdadera, ¿no? Es más una definición que tiene un origen legal. Por eso hay que pensar en el estándar de atención como aquello que haría un médico razonable al recetar atención a un paciente, ¿no? ¿Y qué va a pasar? De que a veces esta atención está determinada por el consenso de la especialidad médica o por pautas de tratamiento ya aceptadas, pero a veces no existe un estándar de atención único, ¿no? Es por ello que muchas veces se va a basar más que nada en el método o el razonamiento que pueda tener el médico en ese momento, o la mejor medida a optar en ese momento, ¿no? Buscar solución. Quizás en ese momento, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es el estándar de atención, es algo que pasó mucho en la pandemia, de que no había una línea de tratamiento ya establecida, ¿no? Difería demasiado. Empezó con la OMS, daba algunas pautas de tratamiento, pero a nivel de Estados Unidos daban otras pautas de tratamiento, quizás en cuanto no, había una variación en cuanto a la dosificación, qué tipo de fármacos. En otros países había otro tipo de protocolo, no se seguían de los lineamientos internacionales, no se seguían de los lineamientos de la OMS, ¿no? Cada país en ese momento fue como que según sus necesidades, según su realidad, fue que elaboraron su propio estándar de atención, su propio alineamiento de tratamiento, sus propias pautas de tratamiento en ese momento, que fue, ¿no?, la cuarentena. Porque no había como tal un lineamiento estándar de dónde basarse, ¿no? Por eso que vimos que había tratamientos que iban desde antirretrovirales, vimos gente que incluso utilizaron antibióticos, otros que usaron lo que es anticoagulantes, tratamientos para la malaria, o sea, hubo una gran variedad de pautas de tratamiento que se dieron en diversos países. ¿Por qué? Porque esa era la realidad de cada país, a lo cual ellos podían adecuarse, o lo cual el médico en ese momento consideró que era aceptable o recomendable según la realidad de su país, ¿no? Ya que no todos podían tener acceso quizás a los antirretrovirales, algunos eran un poco más caros o difíciles de conseguir, ¿no? Siguiente. Ya. Ahora, para hay que quedarnos con los puntos importantes. Primero, de que cuando hablamos tanto de lo que es la elección del control, hay que tener en cuenta el control activo, el placebo y el estándar de atención. Estos tres hay que tener en cuenta siempre para saber qué tipo de estudio estamos realizando. Si estamos trabajando con placebos, informarle siempre al paciente, al participante, de los riesgos que puede llevar. Siempre, no, el participante, estamos bien buscando su beneficio, pero tampoco podemos eh, paciente, ¿no? Otro punto importante es de que si vamos a saber si es ético o no utilizar un placebo, ¿no? Porque puede ser que sea una molestia quizás leve, lo que puede ocasionar el placebo, ¿no? Ya que le estamos retirando la medicación a un paciente para saber si realmente es eficaz o no. Hay que saber si esto es ético o no, en el sentido de que esa molestia va a ser temporal, va a ser leve o puede causar quizás un daño irreversible en esta patología del paciente, ¿no? Hay que saber diferenciarlo, saber establecer. Luego, otro punto importante a saber es de que hay que siempre, antes de realizar nuestro estudio, si vamos a trabajar con un país o una región diferente, o
Chicos, recuerden que la actividad es participativa y pueden participar ya sea por medio del chat o activando el micro. Si no, no podemos avanzar el taller. Creo que se cortó. No, normal está. Y por eso, por medio del chat nos pueden decir sus respuestas o qué es lo que opinan y considerar el por qué, ¿no? Porque ¿alguno de los participantes nos podría decir por qué han elegido la opción A? Ustedes nos pueden. Vemos dos justificaciones. Primero, Joan nos están comentando que sea la A para que no atente con la salud humana, ¿ok? La segunda justificación es por David, que nos dice, ¿por qué de acuerdo a todo lo que se ha explicado concuerda con la pregunta realizada? Además, dichos aspectos son necesarios para mantener la ética en un ensayo clínico, ya que poseen elementos como el consentimiento informado. Ok. Bueno, ahora Valeria nos va a dar la respuesta y una corta explicación. Ya, disculpen chicos, había dado por un momento mi señal. Te como habían puesto en los comentarios que está leyendo ahorita, está bien, es la A, es verdadero, ya que habíamos justo mencionado en la última parte del resumen, que habíamos hecho como un pequeño repaso, de que va a ser importante para poder saber si estamos frente a un ensayo planteado de manera ética, ¿no? Si está cumpliendo con los lineamientos de la ética, estamos buscando lo que es la protección del participante, es que es lo que siempre debe primar en un estudio, ya que todo esto es en beneficio del participante, ¿no? Es la razón de ser del ensayo clínico, la razón por la cual se ha planteado desde un inicio esta idea de investigación, este problema a tratar, ¿no? Por eso hablamos de que el comparado activo, el placebo y el estándar de atención siempre deben ser considerados, ya que nos van a indicar si estamos realmente protegiendo a nuestro participante, ¿no? Al momento quizás de trabajar con el placebo, si va a causar una molestia, como hemos mencionado, una molestia temporal, una molestia leve, si estamos mitigando los riesgos, hay que siempre buscar minimizarlos, ¿no? Hay que garantizar siempre lo que es la seguridad del participante. Ya. A ver, vamos a ir con la segunda pregunta. Siguiente. Dice, para los ensayos clínicos multirregionales, los investigadores deben considerar si el control activo propuesto está disponible para todos los sitios de estudio y es accesible. A ver, pueden ir respondiendo por el chat y escriben también por qué creen que es la A o por qué creen que es la B.
Ya, veo que todos han puesto la A, la A. Ya. A ver, ¿alguien quiere mencionar o escribir por qué creen que es la A? A ver, alguien puso la B, ya. Si piensas que la A o la B, a ver, pueden escribir en el chat para, o pueden también abrir su micro si desean, para decirnos por qué es la A o por qué es la B. A ver, ¿qué dice? Dice, para mí es la B, ya que los ensayos clínicos no van a ser igual entre regiones y menos localidades. Ya. Y acá abajo dice, al ser un ensayo clínico multirregional debe poseer toda la información abarcada del ensayo y si incluye regiones donde se realizó, dispone de más detalles el documento haciéndolo más eficaz. Ya, creo que el último es para la A o para la B. El último, el que han escrito último. De la B sé que es el de arriba. Del último no sé si está referente a la A o la B. A la A. Ya, listo. ¿Alguien más quiere participar o ya? Creo que todos han puesto A, B, A, B. Ya, vamos a poner la respuesta es verdadero. ¿Por qué? Habíamos hablado que el control activo propuesto es el lineamiento base o la pauta ya establecida de tratamiento de una enfermedad, ¿no? Es la que ya se trabaja, es la que es aceptable éticamente, es la con la cual tú vas a trabajar para lo que es el ensayo clínico o para tu estudio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá mencionan de que los investigadores deben considerar si el control activo propuesto está disponible para todos los sitios de estudio y es accesible. Sí. Lo que habías mencionado en la última parte, de que hay el problema de que cuando realizamos quizás un ensayo clínico en base a lo que es un estándar o un control ya de activo, es decir, una pauta ya establecida, no siempre vamos a encontrarlo en todas las localidades, en todos los países. Lo que mencionaba, de que en un mismo país puede haber muchas realidades, ¿no? De que quizás el fármaco A es la que es la pauta indicada a nivel global, pero en este país se trabaja con la pauta B, porque no se puede acceder a la pauta A, ya sea por problemas comerciales, problemas políticos, puede ser que tenga un bloqueo comercial, puede haber muchos problemas, ¿no? Así que ellos optan por una pauta B, ya. Pero ¿qué pasa? Dentro de este mismo país puede ocurrir de que no pueden acceder todos a la pauta B, solamente a la pauta B pueden acceder las personas de la capital, puede pasar, pero que en las zonas más alejadas no pueden optar ni por la pauta A ni por la pauta B y tienen que crear su propia pauta, ¿no? A lo cual ellos pueden alcanzar o adquirir, acceder, ¿no? Por eso que cuando hacemos un ensayo clínico multirregional, estás trabajando con muchos países o muchos departamentos, ¿no? Diversos sitios, previamente tienes que hacer tu investigación, tu research al respecto, de que cuáles son las pautas de tratamiento a seguir en este país, en esta localidad, ¿no? Para poder saber si realmente voy a poder usar la misma pauta con todos ellos y si no puedo hacerlo, entonces, ¿qué puedo realizar en cambio? Quizás cambio de población o busco adaptar esta pauta, ¿no? Pero siempre buscando de que esta sea lo más similar a la original, es decir, siempre maximizar los beneficios y minimizar lo que son los riesgos, ¿no? Garantizar la seguridad del paciente, eso siempre se debe mantener. Por eso va a ser importante de que deben considerar, es verdadero, si debemos considerar si es posible, está disponible o no, ¿no? Si es accesible. En caso no fuera accesible, ahí ya sería otra pregunta, ¿no? Saber que en caso no fuera accesible, ¿qué podríamos realizar? Quizás lo que había mencionado, cambiar de población, porque queremos sí o sí a trabajar con esta pauta,
o optar por otra forma de, ¿no? de acercarnos a la idea o al trabajo de investigación. Quizás diciendo, bueno, si no podemos trabajar con esta pauta, quizás podemos optar por lo que es ver un comparativo de estos dos medicamentos con nuestra población, ellos trabajan con otro tipo de pauta, podemos quizás surgir otra idea de investigación ahí, ¿no? Pero siempre cumpliendo con lo que es la parte ética. Bueno, chicos, eso ha sido todo por la sesión del día de hoy. Si tienen algún tipo de duda, pueden escribirlo por el chat. En un momento vamos a pasar lo que es el pase de lista. Creo que ya lo van a pasar. A ver, creo que por aquí está. Sí, ahorita le envío, Si no, ya Valeria. yo lo envío para que vayan, vayan llenando el pase de lista. Recuerden, chicos, que habíamos hablado de que deben agregar lo que es eh, un screen de la ponencia. Voy enviándolo. Ya está. Sí, ya se envió. ¿No? De igual manera, si tienen algún tipo de duda, algún comentario, algo, pueden escribir en el chat. No se preocupe, ya lo envié, lo envié. Listo, eso sería todo, chicos. Si tienen algún tipo de duda, comentario, algo, el pase de lista no lo veo. Voy a volver a enviarlo, a ver. Sí, un momento. Sí, creo que Ahora ya ahí está. aparece. Sí, creo que ya lo reenvié, lo reenvié. Sí, hasta que falla un poco la lista. Sí, ya llegó. Dicen no veo el pase de lista. A ver, voy a volver a reenviarlo, a ver otra vez. Sí, ya se visualiza en el chat, Valeria. Ahí se visualiza, ya, porque mi internet está fallando y no me están cargando los mensajes. Estoy que veo un poco en blanco y ya me empezaron a salir los mensajes. Listo. No veo el pase de lista. Yo decía la A porque el control activo. Sí, está bien, es la A. En ambas preguntas es la A. Ambas eran verdaderas. Porque el control activo sí menciona la disponibilidad del acceso. Sí, está bien. Joan Martínez, gracias. Ay, gracias, chicos. No se preocupen. Si tienen algún tipo de duda, pueden también escribirlo por parte de lo que es en el grupo, pueden mandarnos mensajes. También, de igual manera, en un momento, más o menos, en una hora estamos subiendo el flyer de la siguiente ponencia para que sepan lo que es la fecha y la hora.